Hola mis amigos y amigas de este su programa Camino a la Santidad. Como siempre, un saludo muy afectuoso de todos nosotros que hacemos este programa con mucho cariño y sobre todo con mucha dedicación para que ustedes encuentren en esta galería de hombres y mujeres ilustres, no solamente los que están aquí, sino todo lo que es la ciudad de los santos, la inspiración y el empuje para seguir adelante. Lo han sido para mí, creo que puedo hablar por todo el equipo de trabajo, lo ha sido también para ellos, porque cuando escogemos una vida de santo, pues se busca más o menos una imagen, un retrato que pueda, ¿verdad?, darlo a conocer también físicamente, visualmente, y también pues se busca la información y demás. Y en todo esto, pues en este trabajo de investigación siempre hay un mensaje y sobre todo una inspiración para todos y cada uno de nosotros que formamos el equipo de trabajo de este programa Camino a la Santidad. También aprovecho, como siempre lo hago, para que ustedes nos digan a nosotros si le está haciendo bien el programa, qué impacto ha tenido, si le puede ayudar a los catequistas, a los formadores, a los párrocos y personas que trabajan en las comunidades, porque la idea es de que nosotros veamos a estos hermanos y hermanas que nos han precedido en la fe, una inspiración y un estímulo para nosotros también buscar y vivir en Dios de día en día. Que eso es lo que es santidad, ¿no? Mi definición, la que les he regalado siempre, es que hagamos extraordinariamente lo ordinario por amor a Dios y al prójimo. Pues bien, hoy tengo una persona, un personaje fascinante, alguien que está muy vivo todavía en el carisma y en el trabajo de todos sus hijos. Me voy a referir a San Juan de Dios. Una vida muy original, esas vidas que darían pietaje para una buena película, una buena novela, una buena miniserie. Juan de Dios se nació y se conocía, su nombre era Juan Ciudad, era de Portugal. Mucha gente no cree que era de Portugal, pero era de Portugal y se escapó de su casa a los 6 años. Y fue una persona muy aventurera, salió de su casa y termina en lo que era la Nueva Castilla, lo que es Granada. Y allí, pues como la gente no sabía de dónde venía, ni quién era, ni cuál era todo su bagaje, pues comenzaron a llamarlo Juan de Dios, como diciendo, mira, es una persona de Dios. Y ahí viene el nombre de él, Juan de Dios, cuando su nombre real era Juan Ciudad. Así que ya tenemos algo nuevo, ¿no? Yo no sabía eso cuando empecé a investigar a Juan de Dios. Tuvo muchísimas facetas, fue militar, combatió bajo las tropas de Carlos I en su guerra contra Francia, está del lado que gana la guerra, por lo tanto terminó con dinero, fue campesino, fue mercader, hasta puso una librería y allí se estuvo. Ahí es que donde se afianza en lo que es Granada, ¿no? Y allí estaba hasta que un día escucha un sermón del beato Juan de Ávila. Ese hombre, que también un día hablaremos de él, impacta su vida y entonces hace una conversión radical y lo vende todo, vende la librería, los libros, todo lo que había en ella, todo, hasta su ropa, sus zapatos, y comienza a mendigar y a darle todo a los pobres. Y tenía una frase que todavía sigue siendo una frase muy clave de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, que es: haced el bien, hermanos, a vosotros mismos. Él decía que cuando uno daba para los demás, el que se estaba haciendo el bien era uno, porque cuando uno da, uno está recibiendo. Como tenía este aspecto tan radical, las personas pues creyeron que estaba bastante perturbado de su mente, estaba loco, y entonces lo recluyen en un sanatorio. Esto fue un incidente providencial, porque estando en ese hospital, en ese manicomio,
él ve cómo se está tratando a los enfermos de una manera muy dura, muy cruel, tratando de hacer el bien, pero de una manera muy agresiva y sobre todo con una crueldad tremenda. Y entonces, ya una vez que sale de allí, él decide, bajo su propia responsabilidad y ayudándose de unos benefactores que estaban allí para ayudarlo en esta empresa, decide poner un hospital, y eso fue en fe, donde él pudiera tratar a las personas con una nueva metodología, y era curar el cuerpo a través de la curación del espíritu. Aquí empieza toda una metodología de psicoanálisis, psicosomática, y comienza una labor que hoy en día disfrutamos de ella y nos estamos aprovechando de ella con los hermanos de San Juan de Dios, que son un galardón en el cuerpo de la iglesia. Y yo creo que en este personaje que es Juan de Dios, hoy podemos nosotros hablar un poquito de nuestros enfermos y de las personas que trabajan con los enfermos, es decir, los profesionales de la salud. Porque hoy en día este es un aspecto que se ha comercializado mucho. Hoy en día la labor de la salud es una labor impresionante porque tiene muchos medios a su alcance, una cantidad de dinero que se invierte. Se trata de la salud desde que está la persona, la mujer embarazada, hasta que uno es anciano, ¿verdad? Hoy la vida se extiende mucho más por los medicamentos y los avances que conocemos. Pero en todo esto, ¿verdad? Que es un regalo de Dios, una bendición de Dios, también hay una despersonalización. O sea, comienza a verse a la paciente, a la persona, como un número. Es como en la educación, cuando nosotros vemos que a veces uno pues, es un número más que un paciente, que un ser humano. Y nos faltan los momentos en que uno va a un consultorio médico, va a un hospital, y como uno se siente como que te están tratando como si fueras una cosa y no una persona. Y aquí pues entra toda la empleomanía que trabaja en un hospital, enfermeros, ayudantes, médicos, asistentes, internos y especialistas. Y sobre todo la parte administrativa, ¿no? O sea, la persona que va a un hospital va por necesidad, no va porque quiere pasar unas vacaciones, porque aunque fuera una persona que esté enferma imaginariamente, o sea, lo que se llama una persona perturbada, que hay gente que busca médico hipocondriaco porque cree que tiene enfermedades que no tiene, también es una enfermedad. O sea, que nadie va a un hospital o va a un médico por, diríamos, razones vacacionales. Y ya hace falta que uno enfoque a esa persona con una misericordia, con una compasión, porque nadie quiere estar enfermo, ni nadie le gusta el dolor y le gusta el padecimiento. Y entonces estamos tratando a alguien que se pone en nuestras manos con una fragilidad y una confianza infinita. Y yo creo que ahí es donde está la labor hoy de cada uno de nosotros, que podemos estar tratando con las personas enfermas. Y digo cada uno de nosotros porque no solamente son los que trabajan profesionalmente en la salud, sino los sacerdotes que asistimos a los enfermos, los ministros extraordinarios de la Eucaristía, los laicos que visitan los hospitales, los legionarios de María, que por años han estado haciendo esta labor. Y usted tiene que entender que es un momento de gracia, porque cuando una persona está en un hospital, es un momento en que uno se encuentra como desprovisto de todo, estás a merced de todos los exámenes, pruebas, tratamientos que realizan contigo y en ti, y uno como que se siente como frágil, como desprovisto, como inseguro, especialmente si el médico no es comunicativo. Hay médicos que son una maravilla porque comparten, explican, le dicen a la persona a lo que lo van a someter, las consecuencias y demás. Pero hay médicos que son muy callados, que son muy introvertidos y vienen y dicen, mañana vamos a hacer eso, da media vuelta y se van. Y la persona se queda como
a merced de lo que le pueda pasar, con un miedo, con un temor, ¿verdad? Y creo que todos los que hemos estado en un hospital en un momento u otro hemos pasado por esto. Y yo creo que tenemos que ir al enfermo como una persona que se aproxima a un Cristo sufriente, porque usted tiene que imaginarse, ¿verdad? Especialmente si la persona ya tiene años o es un niño o es una persona que no conoce mucho de tratamientos y medicina, usted tiene que acercarse y ponerse en su lugar. Hay una película, te la sacaron hace unos años, que se llama así El Doctor. Y se las recomiendo, como de vez en cuando les he recomendado algún tipo de película que le pueda ayudar a entender el tema o el santo. En esta ocasión es el tema. Se llama El Doctor, The Doctor. Y es como un famoso actor que se llama William Hurt. Y si usted la puede conseguir, consígala porque es muy buena. Y yo siempre he dicho que esa película tendría que ser una película que todo estudiante de medicina debería de ver. Porque, sin contarle la película, porque entonces le quito la gracia de la película, es un médico muy exitoso, un hombre brillante que, ¿verdad?, en un momento dado se enferma y empieza la otra parte, ¿no? Ya pasa de médico a paciente y con todo lo demás, que es muy interesante y una película muy buena. Y yo creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que la persona que está en ese lecho, puede ser en el hospital o fuera del hospital, en la casa, muchas veces pues se vuelve un poquito majadero, se queja porque es que le duele, porque es que no encuentra alivio, porque es que lleva muchos años o muchos meses o muchos días con ese padecimiento. Entonces a veces nos volvemos un poco, ¿verdad?, intransigentes, le hablamos un poco fuerte y uno entiende porque la persona que lo está cuidando, sea un profesional, sea un familiar o un acompañante, pues usted se cansa, a usted le falta el sueño y lo demás. Pero no podemos tampoco olvidar que esta persona no tiene otro medio de hacer valer su situación y su dolor y sobre todo su sufrimiento. Y yo creo que ahí está el reto que tenemos nosotros en este momento para poder llevar el mensaje de Cristo, orarle, llevarle paz y alivio a estas personas. Yo hago un llamado muy especial a todos los médicos y enfermeras y enfermeros para que ustedes se conviertan también en médicos del alma. Hay una novela muy buena de una gran autora que escribió un libro sobre San Lucas. Usted sabe que Lucas fue médico y usó para el libro el título de médico de cuerpo y almas. Un título muy bonito que yo creo que todo médico cristiano, católico debería de tener. Usted tiene que ir más allá del cuerpo y ver el alma de esa persona, su espíritu, que están muy conectados, porque nosotros no somos un alma por acá, un cuerpo por aquí y una mente por allá. Somos una unidad, hay una armonía. Y cuando a mí me duele el cuerpo, pues me afecta mi mente y me afecta mi espíritu. Y de la misma manera hablamos de la mente o podemos hablar del espíritu. Hay gente que está tan enferma espiritualmente que paulatinamente se van a enfermar mentalmente y físicamente. Pues de la misma manera, yo creo que los médicos tienen que empezar a desarrollar un acercamiento espiritual para que ese paciente entienda que tiene que buscar de Dios y tiene que encontrarse con Dios para también tener una sanación espiritual, que es parte de lo que San Juan de Dios va a comenzar con una idea innovadora, porque ustedes tienen que pensar que en aquel tiempo pues todo era muy blanco y negro y él empieza a entender, porque como les dije anteriormente cuando le estaba dándole unos datos biográficos, que gente pensando que le estaba haciendo un favor, lo recluyeron en este manicomio y allí él pudo ver y padecer en carne propia el abuso casi, porque quizás no era con mala intención, pero era abusivo el trato, era muy cruel, porque se metían a las personas en bañaderas de agua caliente y demás, y cosas que eran horribles. Entonces él se da cuenta de que así no era,
que, como dicen esa frase tan bonita, se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel. Y él empieza a buscar la miel espiritual, la miel de Dios, la miel del amor de Dios. Y entonces decía, ¿verdad? Se decía a mí mismo, y es el carisma que le va a transmitir a todos sus hijos, que son los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, que hay que ir al espíritu para curar el cuerpo, y es a través del cuerpo que vamos al espíritu. En Puerto Rico hay un médico muy famoso, cardiólogo, un hombre brillante, que fue presidente de la Asociación Americana de Cardiología en Puerto Rico, el doctor Iván Yadó, que ha desarrollado toda esta, no es teoría, porque ya es una realidad, de orar por sus enfermos, con unos logros increíbles. Y ya en muchas universidades se están dando cursos para que los médicos y los profesionales de la salud encuentren que hay una terapia en la oración. Claro, esto no se puede obligar, pero yo creo que un médico no pierde nada como profesional, al contrario, creo yo que dice mucho de él cuando le diga a un paciente, mire, yo le he dado este tratamiento, estas son las medicinas a utilizar o a tomar, esto es lo que vamos a hacer. Pero si usted me lo permite, yo quisiera orar por usted. Porque entonces usted se convierte no solamente en un profesional de salud, en una persona con unos conocimientos médicos y unas aptitudes y unos talentos para curar el cuerpo, sino que también usted se convierte en un instrumento de Dios para el espíritu. Y usted es un caudal de bendiciones y de posibilidades para con ese paciente al cual usted le está tratando. Y así como digo del médico, podemos decir de la enfermera, del ayudante de enfermera o de enfermera, de las personas de la administración de los hospitales. Para ustedes, yo les pido por favor que cuando las personas lleguen, trátenlo no como un récord médico, no como otra posible entrada de dinero al hospital, porque la medicina se está convirtiendo en un negocio. Y desgraciadamente yo creo que ya eso está aquí para quedarse, pero tenemos que humanizar todo esto, porque acuérdense que usted, trabajando en el hospital, llenando la información, dando un turno, contestando el teléfono y todas esas cositas que van desde la consulta, del momento que usted llega a la consulta hasta que usted sale del hospital, toda esa secuencia de eventos, los análisis, los tratamientos, la toma de medicina. Con eso usted se está ganando el cielo. Usted se está ganando el cielo. Usted no está para contestar el teléfono, dar unos turnos y decir el próximo. Es como usted lo hace. Porque a veces uno va a una consulta y uno se siente como que uno es un pedazo de carne con el que están experimentando. Y eso no puede ser. No puede ser porque cada persona, por muy fea, por muy grande, gorda o flaquita, o joven o anciana que esté, o muy deforme o muy formada, como usted quiera ver las cosas, cada persona es imagen y semejanza de Dios. Y yo creo que hoy en día muchas veces uno se encuentra en los hospitales y en las consultas médicas con un tratamiento que deja mucho que desear. Yo sé, y yo creo que eso lo sabemos todos, que hay una sobrepoblación en todo sentido, que a veces el médico ha dado más turnos de los que él puede atender porque se le presentó una emergencia. Sabemos que hay personas majaderas, sabemos que hay personas que son demasiado exigentes, sabemos que usted tiene mucho trabajo y el médico por razones económicas y por los seguros médicos ha tenido que cortar presupuesto y el trabajo que hacían dos ahora lo tiene que hacer una sola persona. Sabemos que los hospitales a veces están muy llenos, que las personas cuando llegan con su problema quieren ser los primeros y creen que lo suyo es lo más importante. Todo eso lo sabemos y yo creo que estamos de acuerdo con que eso irrita, eso cansa, eso pues da como un cierto desasosiego. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo,
pero sí tenemos también que estar de acuerdo en que tenemos que sobreponernos. Y si en un momento dado usted no puede, pues usted va un momentito al baño o toma unos minutos y se va a un lugar, respira profundo y sobre todo se pone de rodillas, y le pide a Dios su paz. Porque usted tiene que ser para esa persona un instrumento de paz en ese momento tan difícil que es la enfermedad. Y sobre todo, es muy bueno y ayuda muchísimo de ponerse en el lugar de la persona. Si usted ve que una persona viene con un dolor y demás, que muchas veces son dolores que no son trascendentes, dolores que muchas veces no es que la persona esté grave, pero puede ser un espasmo, puede ser algo que es momentáneo, que es pasajero, pero la persona está en dolor, o sea, la persona está sufriendo y no entiende, no puede entender porque el dolor mismo no lo deja o no la deja. Entonces usted tiene que ayudar un poquito. Miren, yo tengo a mi madre se ha operado 13 veces. Y yo he visto la diferencia, yo he visto enfermeras y he visto enfermeros con el cariño y el cuidado que han ido a mi mamá. Y a veces uno ve que la persona ya cuando tiene su edad, pues tiene sus majaderías, sus cositas, que no duermo bien, que la almohada no estaba en el lugar y demás. Pero mire, una persona llega, un enfermero, un médico, una médico, todas estas personas, y le pasa la mano y le dice, mira abuela, viejita linda, cositas así, que somos, ustedes saben cómo somos nosotros los latinos, que somos mucho corazón y se nos llega por otro lado. Y mire, la persona inclusive a veces hasta se duerme. Pero usted no puede venir y decirle, mira, tienes que dormirte, ya es muy tarde, tienes que mañana, porque entonces la persona lo que se pone es muy tensa y usted en vez de alcanzar lo que usted quiere, lo demora. Por eso les decía ahorita que más moscas se casan con una gota de miel que con un barril de hiel. Y en la salud esto es muy importante. Y creo que San Juan de Dios hoy es tan actual como en el momento en que vivió. Porque esa frase tan bonita, haced el bien hermanos a vosotros mismos, ¿no? Cuando usted hace todo esto, usted está acumulando bendiciones sobre su cabeza. Porque cuando usted hace todo esto, usted lo está haciendo no solamente por la persona, sino por usted. Y usted tampoco sabe si mañana usted va a ser el paciente. Y es muy bonito que uno haya acumulado riquezas sobre su propia cabeza, es decir, yo haya estado haciendo lo que yo quiero que hagan por mí. Pues creo que es un poquito difícil para uno mismo haber sido duro, un poco crudo con las personas. Entonces yo caigo enfermo y quiero que sean conmigo comprensivos, dulces, tiernos, que cuando me traten, pues que me traten bien, porque caramba, uno no puede pretender, ¿verdad? Que tengan conmigo lo que yo no he tenido con los demás. Y yo creo que eso es muy importante porque hay unas pruebas médicas que son muy difíciles. Todo lo que tiene que ver con todo lo que intestinal, estomacal, todo lo que tiene que ver con la parte circulatoria. Hay unas pruebas, hermanos, que son bien difíciles. Y uno tiene que darse cuenta que la persona viene y duele y es molestoso. Yo le digo por experiencias personales, algunas pruebas que uno se ha hecho, el gastroenterólogo a veces, y uno pues va, y yo gracias a Dios y le doy las gracias. Yo he tenido unos médicos extraordinarios, personas que verdaderamente han sido muy, muy dulces, muy tiernas, no porque yo sea sacerdote, porque lo he visto que lo han hecho con todo el mundo. Y por eso ustedes ven que hay muchos médicos que tienen muchos pacientes, porque la gente va no solamente al que es buen médico académicamente, científicamente, sino va también a que los trata un poco, con un poquito de ternura, porque como les decía hace un momento, todo esto no es fácil, pero se puede hacer más fácil con una palabra, inclusive con una buena explicación. Usted le puede decir a su paciente, ¿verdad? Mire, esto va a ser así, va a ser así, va a ser un poquito molestoso, quizás le pueda dar un poquito de dolor, yo se lo voy a tratar de aliviar, pero yo voy a estar ahí con usted, yo voy a tratar que esto sea lo más fácil posible. Y usted va a ver que esa persona va
relajada, confiada y le va a estar haciendo mucho bien a ella y también a usted como profesional le va a hacer su trabajo mucho más fácil, porque si la persona va con tensión, va como un poco rebelde, va con miedo, pues la persona va a estar un poco, diríamos, como un erizo, ¿no? Va a estar un poco repelente a lo que usted va a hacerle y eso no va a ser ni para bien de la persona ni para bien de usted como técnico de radiología, si es una prueba o lo que fuera, ¿verdad? En el caso que sea de cada paciente. Y por eso digo, uno debe de llegar a ese paciente, a esa persona, como si estuviera Cristo ahí mismo. No porque yo me esté inventando esto, sino porque es la realidad. Y usted como profesional de la salud, como asistente, como administración del hospital, como acompañante del enfermo, como su ayudante de cama, porque lo está cuidando en su propia casa, usted tiene que llegar allí como si llegara a cuidar a Jesucristo, porque esa es la realidad. Y acuérdense siempre, cuando usted esté tratando a un paciente o acompañándolo o curándolo o dándole hasta un vaso de agua, acuérdese siempre de las palabras de San Juan de Dios. Hermanos, hagan el bien a vosotros mismos, porque quien da un vaso de agua por Cristo, esa persona será tomada en consideración en la eternidad. Que Dios les bendiga y ojalá que nuestros enfermos sean para nosotros un encuentro con Jesucristo.